este video vamos a ver lo que son las promesas. Las promesas en JavaScript son una de las formas que tenemos para trabajar con código síncrono. Como vimos en el video anterior, el código síncrono es aquel que no termina de ejecutarse inmediatamente, luego se ve invocado, sino que demora un tiempo en procesarse. Y uno de los problemas que tenemos muchas veces es que no sabemos cuándo va a terminar de hacerlo, es decir, cuándo va a terminar de ejecutarse. Por lo tanto, no sabemos en qué momento podemos trabajar con los resultados de esa operación. Para esto, JavaScript introduce las promesas. Las promesas son un concepto que básicamente, como lo dice el nombre, es una promesa de que algo va a llevarse a cabo. Entonces nosotros luego podemos escribir código con el resultado de cuando esa promesa se cumpla o cuando esa promesa se rompa. Eh, una promesa es, por supuesto, una clase en JavaScript, por lo tanto se crea con newPromise, como ya sabemos, crean instancias de clases. Y la promesa, a su vez, acepta como parámetro un callback, ¿sí? Dicho callback, a su vez, puede aceptar dos parámetros más, resolve y reject. Estos, a su vez, también son callbacks, es decir, son funciones que se van a ejecutar cuando la promesa se cumpla, es decir, con resolve, o cuando la promesa se rompa, es decir, con reject. Dentro del cuerpo del callback, que va como parámetro de la promesa, son las operaciones que se van a ejecutar cuando se invoque a la promesa. En este caso, lo que vamos a hacer simplemente es resolver la promesa, es decir, cumplirla, y para eso vamos a mandar un mensaje como diciendo esta promesa se ha cumplido. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo es creando una promesa con una función de callback. Dicha función, dicho callback, a su vez toma dos parámetros. Uno de ellos, ambos son callbacks. Uno de ellos es lo que pasa cuando la promesa se cumple. Este es el callback resolve, que lo que está haciendo es pasar un resultado. En este caso, el resultado es una string que dice esta promesa se ha cumplido. Ahora bien, para invocar promesas simplemente necesitamos utilizar su nombre. Eh, la promesa puede tener, si la inspeccionamos, por ejemplo, promise, veremos que tiene un estado, ¿sí? Promise status. El status es el estado en que que puede tener la promesa. Si se ejecutó resolve, la promesa está resuelta, es decir, se llevó a cabo. Si en cambio se ejecuta reject, la promesa se rompe. Por lo tanto, el estado de la promesa es que fue rechazado. ¿Sí? Y si no se ejecuta ninguno de los callbacks que tiene como parámetro, la promesa está pendiente, es decir, todavía no fue devuelta. Por lo tanto, tampoco tiene ningún valor como resultado. Ahora bien, si nosotros queremos acceder al resultado de la promesa, cuando esta es llevada a cabo, tenemos que utilizar la promesa y utilizar un callback, un método que tiene, ¿sí? Que es then, significa entonces, que a su vez acepta un callback cuyo parámetro es el resultado de la promesa. Entonces, si por ejemplo nosotros inspeccionamos el resultado, vamos a ver que esta promesa, como se resuelve, pasa como parámetro este valor, este es el valor resultante de la promesa, y luego en la promesa, cuando utilizamos el método then, tenemos como resultado el valor que nos devuelve la promesa. Si inspeccionamos acá, efectivamente obtenemos el resultado de la promesa. Then se ejecuta siempre que la promesa se lleva a cabo, es decir, cuando se cumple o se ejecuta, se invoca el callback resolve. Si invocamos el callback reject, es decir, si hacemos que la promesa se rompa, por
ejemplo, vamos a dar como resultado que la promesa se rompe un error, esta promesa no se ha cumplido, tenemos que usar el método catch. Catch es como atrapar, lo que estamos haciendo es atrapando el error. Si, si vemos acá al recargar la página, vemos que efectivamente esta promesa no se ha cumplido. Ahora bien, si tenemos, por ejemplo, las dos cosas, si tenemos resolve y reject, si buscamos ambos callbacks, esta promesa se ha cumplido, esta promesa no se ha cumplido, solamente vamos a ejecutar en este caso resolve. ¿Por qué? Porque cuando llega a una de los, cuando la promesa alcanza uno de sus callbacks, es decir, resolve o reject, devuelve un valor. Y al igual que las funciones como return, la ejecución, la instrucción deja de ejecutarse y lo que viene a continuación no se ejecuta. Por ejemplo, si nosotros tenemos then, imprimimos, acá intentamos imprimir los dos valores, vamos a ver que esto nunca llega a ejecutarse. De vuelta, cuando la promesa alcanza uno de sus callbacks, ya sea resolve o reject, devuelve el valor que este callback tiene como parámetro. Y al igual que el return en las funciones, todo lo que viene después del return no se ejecuta. Por lo tanto, esta línea nunca va a llegar a ejecutarse. Si nosotros recargamos, podemos ver que solamente se ejecutan una de las líneas, que es la de la promesa que fue resuelta. Si hacemos la inversa, por ejemplo, primero rechazamos la promesa y después la aceptamos, en realidad simplemente estamos rechazándola. Y tenemos esta línea y la siguiente, la de la promesa cumplida, nunca llega a ejecutarse. Por supuesto que esta forma lo único que estamos haciendo es ejecutar código síncrono. De esta forma no tiene mucho sentido utilizar promesas para esto. Lo interesante es cuando usamos las promesas en combinación con código asíncrono. Por ejemplo, setImp, que ya vimos que es una función que de JavaScript lo que hace es acepta como parámetro un callback y dicho callback se ejecuta luego después de un tiempo que se le define como parámetro. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el callback de setImOut, en el callback de setImOut lo que vamos a hacer es cumplir la promesa. Esto lo sacamos y se va a hacer luego de un segundo. Ahí estamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a crear la promesa. Cuando la promesa esta promesa lo que hace es disparar un setImOut. El setImOut tarda un segundo para disparar su callback. Cuando dispara su callback, lo que estamos haciendo es hacer que la promesa se cumpla, es decir, estamos llamando al callback resolve en la promesa. Por lo tanto, de esta forma, cuando invocamos la promesa, sabemos que vamos a obtener este resultado, result, que es lo que devuelve la promesa, cuando esta termine de ejecutarse. Entonces podemos actuar en consecuencia. Siempre el valor de la promesa va a estar en then o en catch si es un error. Por lo tanto, si nosotros actualizamos, vamos a ver que estamos accediendo efectivamente a esta promesa se ha cumplido, que es el valor que devuelve la promesa. Por lo tanto, nosotros podemos planear nuestro código, es decir, sabemos que esta promesa hace una operación asíncrona, ¿sí? Por más que en este momento sepamos el tiempo que demora en ejecutarse, es posible que otras veces no sepamos cuánto va a tardar en hacerlo. Sin embargo, sabemos que va a devolver un resultado. Por lo tanto, podemos planear nuestro código con los métodos then y catch, sabiendo que cuando la promesa devuelva un resultado,
vamos a poder trabajar con este como parámetro del callback del método den. Bueno, las promesas que al mismo tiempo nos permiten resolver el problema que teníamos con el callback help. Por ejemplo, supongamos que en vez de promiser simplemente una promesa, es una función que devuelve una promesa, ¿sí? En este caso, devuelve una promesa. Vamos a reducir el tiempo. Todo esto lo tabulamos. Y ahí está devolviendo una promesa. Entonces, ahora como promise es una función, por supuesto tenemos que llamarlo con paréntesis. Si luego de ejecutar una promesa, como acá al ejecutarlo estamos obteniendo una promesa, luego podemos encadenar directamente el método dem, porque promise es una promesa. Si acá, en vez de simplemente mostrar el resultado, invocamos otra vez a promise, estamos obteniendo otra promesa. Por lo tanto, podemos encadenar un nuevo dem. Y así sucesivamente todas las veces que queramos, hasta que finalmente mostremos el resultado de console de la promesa con un console.log. Entonces, como ven, acá estamos ejecutando una promesa tras otra, es decir, cuando termina otra, empieza a ejecutarse la siguiente. Y lo que estamos evitando es el callback hell. Como vamos a ver, vamos a obtener el resultado final. Si recargamos la página, efectivamente esta promesa se ha cumplido. Y de esta forma, como pueden ver, el código nos queda mucho más ordenado que si estamos encadenando callbacks tras callbacks tras callbacks. Entonces, una promesa simplemente es un objeto de JavaScript que nos permite trabajar con código síncrono, acepta como parámetro un callback, que a su vez tiene dos callbacks como parámetros, resolve y reject. Estos callbacks son los que se ejecutan cuando la promesa se cumple o se rechaza. Y tienen como parámetro un valor que es lo que devuelve la promesa. Luego, la promesa tiene dos métodos, que es dent and catch, que aceptan a su vez un callback cuyo parámetro es el resultado de la promesa. Entonces, los que nos permiten hacer las promesas es trabajar con código síncrono al saber que nos va a devolver un valor o un error y poder planear nuestro código en consecuencia. Y al poder encadenar, al ir devolviendo promesas y poder encadenando el método den, podemos prevenir el callback hell, que es cuando empezamos a anidar callbacks tras callbacks tras callbacks. Entonces, las promesas son una forma más ordenada de poder trabajar con código asíncrono.